Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La misión secreta de Estados Unidos sobre Irán que desafió los límites humanos, que implica el objetivo de la OTAN de subir al 5% el gasto en defensa y la advertencia de los expertos frente al avance de la inteligencia artificial en la educación, son los temas de la revista Radial que vamos a analizar en el día de hoy. Saludo a quienes me acompañan, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va? Una bendición estar con ustedes. Bueno, Alberto, un gusto contar contigo. Saludamos a Ian Eises. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto estar nuevamente en persona. Bueno, es lo mismo decimos aquí en estudios. Estuvo mucho tiempo Ian allí por Suiza y Países Bajos también, en contacto. Permanecimos, pero ya está en estudio con nosotros. Saludamos en Buenos Aires a Daniel Olivera. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola, acá estamos con mucho frío, pero contentos de estar en una nueva revista radial. Estamos todos abrigados, eso es cierto. Por aquí el sur hay muy bajas temperaturas, se esperan para estos días y ya las estamos viviendo. Saludamos allí en los controles y en la edición a Rodrigo Rincón y también en la edición y redes sociales de este programa a Robert Brasil, que les habla Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de esta misión secreta de Estados Unidos sobre Irán que desafió los límites humanos, información que tomamos de Infobae, que señala que la misión de bombardeo de Estados Unidos que atacó 3 instalaciones nucleares en Irán representó una de las operaciones aéreas más extensas y exigentes de la historia militar reciente, con pilotos de bombarderos B-2 enfrentando los límites de la resistencia humana en una travesía de 37 horas. 7 bombarderos furtivos, cada uno con 2 tripulantes, partieron sin escalas desde la base aérea Whiteman en Missouri, cruzaron medio mundo y regresaron, en lo que se considera uno de los ataques aéreos de mayor duración en la era moderna. Según CNN, la magnitud logística y humana de la operación requirió la coordinación de más de 125 aeronaves, incluyendo cazas, aviones de reconocimiento y reabastecimiento en el vuelo, además de un despliegue de otros bombarderos B-2 que volaron en dirección opuesta como maniobra de distracción. El coronel retirado Melvin G. Deal, quien ostenta el récord de la misión de bombardeo más larga, 44 horas sobre Afganistán en 2001, es una de las pocas personas que comprenden la experiencia de pilotar durante una operación de tal envergadura. Deal calificó la operación como una hazaña increíble. Destacó que tuvimos 7 aviones sobre el área objetivo ejecutando 7 bombardeos diferentes, todo en un lapso de 30 minutos. Esta sincronización y precisión, según el coronel retirado, marcan un hito en la historia de la aviación militar. Un aspecto singular de la operación fue la carga de cada avión, bombas de 13.600 kilos, diseñadas para penetrar profundamente en las montañas, donde, según funcionarios estadounidenses, se fortificaron elementos del programa nuclear iraní. Fue la primera vez que este tipo de bomba se utilizó en combate y solo los B-2 pueden transportarlas. 7 bombarderos llevaron en total más de una docena de estas bombas. Así que, Alberto, en el programa anterior hablábamos de Estados Unidos, de Irán e Israel sobre todo, pero específicamente de esta misión secreta. Vamos a hablar de Estados Unidos sobre Irán, que aparentemente, por lo que hemos descrito, desafía los límites humanos, como dice el artículo. 125 aeronaves tratando de distraer, ocupadas en un propósito, 37 horas de vuelo, 7 bombarderos furtivos, que me da pudor decir el precio de cada uno de ellos porque es una cifra que realmente es imposible de imaginar lo que sale cada uno de estos bombarderos, y no hay muchos, hay 20 en operación. Es lo que trasciende, porque siempre en estos casos todo es secreto, ¿no? Y cada uno de estos aviones puede llevar 2 tripulantes. Y mientras yo los estaba escuchando a ustedes leer esta noticia, estaba pensando en cómo se ha superado la aviación, pero a la vez como siempre hay cosas nuevas para aprender, porque me vino a la memoria El espíritu de San Luis de Charles Lindbergh, primer piloto que cruzó el Atlántico, y mucha gente no sabe que él no tenía visión hacia adelante, usaba como una especie de periscopio para poder ver hacia, y voló solo, fue un vuelo solitario. Así que qué interesante todo esto, ¿no? Mucha gente se pregunta ¿Cómo lograron estar despiertos? El día tiene 24 horas y ellos estuvieron trabajando, estuvieron en una misión de tanta importancia, 37 horas
despiertos. Bueno, estos aviones llevan un piloto y un copiloto, y ellos antes de salir tienen que fijarse cuántas horas va a estar pilotando cada uno, cuánto tiempo va a estar el otro ocupándose de todo lo electrónico, y mientras uno descansa el otro tiene que estar al 100%. Además tienen que mantenerse sumamente hidratados y, repito, tornarse para dormir en el suelo, y hay un inodoro detrás del asiento derecho, y uno de los pilotos de estos aviones dice: tu privacidad está relacionada a cuán lejos tenga tus ojos de ti tu compañero. Algunos pequeños detalles, porque, repito, es un aparato carísimo, sus componentes electrónicos son sumamente secretos, y la pregunta es: ¿fue exitoso este ataque? ¿Se eliminó absolutamente la capacidad nuclear de Irán? Bueno, y ahí es cuando tenemos que decir que verdaderamente el tiempo revelará la verdad. Por ahora tenemos a Irán hablando de un triunfo, y en Occidente tenemos una opinión contraria a la de Irán. Pero ¿qué lecciones dejó este ataque? Militarmente muchas. Se puso a prueba, sin duda alguna, la tecnología, pero también la importancia de la planificación. Todo el entramado logístico tenía que moverse con una precisión de relojería suiza. Pero espiritualmente, ¿qué lección un cristiano puede aprender o aplicar? Vamos al libro de Hechos capítulo 16 versículo 3, donde dice: quiso Pablo, hablando de Timoteo, que éste fuese con él. Y la traducción de la palabra fuese con él habla de Timoteo, literalmente, llevado a la batalla como soldado en el ejército de Dios. Y estimado oyente, si tú eres un cristiano, una cristiana, eres un soldado del ejército de Dios. La pregunta es: ¿qué clase de soldado eres? ¿Uno leal a Cristo o no tan leal a Cristo? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, como cristianos se nos exhorta a aprender a resistir las dificultades por Cristo. En el caso de Timoteo, estaba desalentado a causa de la persecución que estaba enfrentando, pero él debía haber estado aguardando la oposición del diablo. Y estimado oyente, la vida tuya y mi vida como cristiano no es que somos llevados a un campo de juego. Somos introducidos en un campo de batalla. Ni tú ni yo tenemos la fuerza nosotros mismos, pero por su gracia, dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10, podemos resistir. Ahí el apóstol Pablo nos exhorta: tomad toda la armadura de Dios. Como cristianos podemos tener una lección aplicable a nuestra vida de estos pilotos. ¿Cómo lograron volar más de 37 horas, cumplir una misión y llegar al otro extremo de la tierra, a casa, sano y salvos? Hay un principio que los pilotos deben aplicar, pero que nosotros como cristianos también podemos aplicar. ¿Quieres ser un cristiano virtuoso? Entonces necesitas 3 elementos: disciplina, dedicación y dirección. Nuestra vida cristiana tiene que ser disciplinada, tiene que ser dedicada y tiene que estar dirigida y enfocada en la persona de Cristo, en la persona de Dios. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:12 al 14: prosigo al blanco, a la meta, a la vocación en Cristo Jesús. Y ese, estimado oyente, es tu desafío para ti y para mí. Continuamos en la revista Radial. Vamos a hablar de la advertencia de los expertos frente al avance de la inteligencia artificial en la educación. Información que tomamos del diario La Nación de Argentina, que señala y recuerda que de la enciclopedia a Internet, de la lapicera al teclado, de los gráficos trazados a mano a los dibujados sobre una pantalla, de manera paulatina, la tecnología reconvirtió la dinámica no solo dentro del aula, sino también por fuera de ella. En este escenario, la inteligencia artificial emerge como una pieza clave que marca el camino hacia la educación del futuro. La plataforma MindSgraph es una de las más populares, cuenta con más de 10.000 usuarios de prestigiosas instituciones a nivel mundial como la Universidad de Stanford,
la Universidad de Princeton y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, entre sus principales funcionalidades. La aplicación genera notas o resúmenes detallados a partir de cualquier material educativo. También crea cuestionarios y fichas para estudiar. En tanto, OtterEye graba clases, toma notas en tiempo real e incluso crea resúmenes de tales apuntes. Un estudio publicado por la Universidad Cornell llamado The Memory Paradox pone la lupa sobre el tema al destacar que la dependencia excesiva de herramientas de inteligencia artificial puede perjudicar la consolidación de la memoria. En detalle, cuando esta tecnología se ocupa de tomar notas o resumir textos, el cerebro omite el procesamiento profundo y necesario para codificar conocimiento, lo que dificulta la compresión y retención de contenidos. Escribir a mano sigue siendo una práctica potente. No es una cuestión nostálgica, es neurociencia, explicó a La Nación Diego García Francés, especialista en inteligencia artificial y educación y director de relaciones institucionales de Educabot, una compañía de tecnología educativa. En palabras del experto, la escritura no solo activa múltiples áreas del cerebro, sino que también ayuda a promover la comprensión y fortalecer la memoria. De manera contraria, si se implementa inteligencia artificial para tomar apuntes o hacer resúmenes de manera automática, el esfuerzo cognitivo se pierde. Cuando la inteligencia artificial nos evita pensar, no es ayuda, es trampa, añadió García Francés, recordamos especialista en inteligencia artificial y educación. Así que, Daniel, me imagino que es un tema que te interesa, que te apasiona, ¿no? La tecnología. También vamos a hablar de la incidencia que tiene sobre todo en los estudiantes, en adolescentes y en jóvenes, qué sé yo, en el secundario, en la facultad, ¿por qué no en la escuela también decirlo? Pero bueno, de alguna manera aparentemente la inteligencia artificial puede impactar para bien o para mal, ¿no? Tal cual. Y lo más interesante es cómo esto viene a ayudar o a perjudicar todo lo que es el área de lo que es la educación. Entendemos que la pandemia fue un tiempo bisagra para la educación. Antes de la pandemia muy poco se estaba trabajando con tecnología dentro de las aulas. Sabemos que hoy en día el implemento de la tecnología dentro de una aula está un poco retrasado, no es que está tan activado como debería estarlo con respecto a todas las diferentes herramientas que podemos tener. Algunas son buenas, otras no están siendo muy bueno para implementarla, por lo menos de la manera que se están implementando. Es decir, los chicos están utilizando inteligencia artificial, los profes, los maestros, no están entendiendo tal vez cómo implementarlo o no están buscando ese recurso para utilizarlo de la mejor manera. La pregunta que nos tenemos que hacer o que nos podemos hacer es, ¿están aprendiendo realmente nuestros hijos? ¿Es la tecnología una herramienta o termina siendo una trampa? La verdad es que hay diversas maneras de aprender. Pedagógicamente se conoce que cuantos más sentidos tenemos involucrados en el aprendizaje, se puede fijar mejor lo aprendido. Es decir, si vos al chico le contás la historia, pero a la vez le pones un dibujo o una imagen o le traes cosas de la historia donde él pueda tocar, donde él pueda probar, todo eso se va a fijar mucho más. De hecho, cuando nos suceden ciertas cosas, las fijamos porque van tocando nuestros sentidos y se siente mucho más lo vivido. Por eso también lo recordamos más fácil. El leer, el resumir y luego armar apuntes es una forma muy buena de fijar lo que se ha aprendido. Muchos de nosotros hemos resuelto problemas matemáticos que ahora no tenemos ni idea cómo hacerlos. Sí, lo hicimos en un momento, sacamos ese problema, pero después nos olvidamos y eso pasó a otra esfera. Tal vez si no lo estás usando continuamente, ya está, ya te olvidaste cómo es el procedimiento. Se dice que una vez que aprendemos a andar en bicicleta, no nos olvidamos más. Ahora, después de 10 años sin andar en bicicleta, agarrar una bicicleta y salir de vuelta no te va a ser tan fácil. Ahora, el hecho de pegar 2 pedaleadas y empezar a andar otra vez, va a volver eso que vos ya tenías aprendido, esa memoria muscular, esa
memoria donde vos sabés cómo tomar el equilibrio, cómo agarrar de vuelta el elemento. Pero tenemos que entender que hay cosas que tienen mucho sentido, de las que podemos conocer y seguir practicando, pero hay otras que no tanto. Pensemos que la tecnología fue haciendo que fueran cambiando la forma de vivir. En los tiempos de Abraham era necesario aprender a hacer fuego con elementos de la naturaleza. En Génesis 22:7 vemos que para hacer el sacrificio tuvieron que llevar el fuego, ellos tuvieron que ir con el fuego, porque no era tan fácil seguramente prender un fuego en el medio de la nada con elementos de la naturaleza. Aprender cómo hacer el fuego, el procedimiento de cómo hacer el fuego era necesario. Hoy existen los fósforos, cerillos, no sé cómo le llaman en tu país, encendedores, que apretás y prende nomás, ya tenés llama. Ya no es necesario enseñar técnicas o formas de cómo prender un fuego. La IA puede ser una gran herramienta de aprendizaje si se utiliza de la mejor manera, pero se puede usar para cortar camino y ahí ya es una trampa mortal. Si utilizamos la inteligencia artificial como alguien que te puede ayudar a aprender mejor el texto, a dar ejemplos, a dar situaciones, podría ser muy buena para poder ejercitarse. Sin embargo, muchas veces se utiliza la IA como para resolverme el problema y bueno, ya está, yo me olvido que tengo ese problema. Bueno, si es algo útil, porque tal vez no es algo útil, no es algo que hoy en día tenemos que tener en claro. O decimos, tal vez esto va a pasar a una siguiente instancia. Pensemos en la imprenta, cuando fue fabricada y ahora lo que nosotros utilizamos como imprenta. Ya es algo totalmente distinto. Ahora, el problema lo tenemos porque le hemos dado muy poco valor al esfuerzo, a las prácticas, al conocimiento y también le hemos dado poco valor al error que te lleva a replantear la situación, los hechos y querer mejorarlo. Esto también nos puede pasar con la palabra de Dios. Dios nos muestra en la Biblia el método efectivo para que no nos olvidemos sus mandamientos. Fíjate lo que dice Deuteronomio 6, del 6 a 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hablar la palabra de Dios en todo lugar, hablar la palabra de Dios en todo momento, escribirla, tenerla en nuestro alcance, hará que podamos tenerla presente en todo momento, que se haga no solo un pensamiento, sino una acción para nuestras vidas. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense que habla de guardar y hacer. No es solamente un pensamiento, no es solamente que esté en nuestra cabeza, sino que se convierta en un hábito para nuestra vida. ¿Para qué? Para hacer prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y tenemos que no solamente conocerla, sino hacerla un hábito. ¿Cómo transmitimos las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Como un conocimiento o como una forma de vida? Dios quiere que seamos hacedores de su palabra. Es así como nos irá bien. Estudiemos la Biblia, no solo para nuestro conocimiento, sino como un manual de vida. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a preguntarnos qué implica el objetivo de la OTAN de subir al 5% del gasto en defensa. Información que tomamos de Swissinfo, que señala que bajo la presión combinada de Donald Trump y el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania, los países de la OTAN acordaron un incremento radical de su gasto militar. ¿Pero por qué un 5%? Bueno, porque Estados Unidos lo exige. O de lo contrario, amenaza con retirar su protección a quienes no paguen lo suficiente. También porque esa cifra corresponde al montante necesario para mantener las capacidades de defensa de la OTAN ante Rusia.
si Rusia es capaz de financiar la guerra hasta 2027, nosotros también estaremos preparados para financiar nuestro apoyo a Ucrania, dijo a modo de ejemplo un alto oficial de la OTAN. La cifra del 5% es la suma de dos tipos de gasto. El grueso, 3,5%, corresponden a compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, misiones y maniobras e investigación. Esta parte de la inversión debería permitir incrementar globalmente en un 30% las capacidades, quintuplicar el volumen de las defensas antiaéreas y añadir miles de tanques a los arsenales de la alianza, según detalló el secretario general Mark Rutte. Además, los países deberán gastar un 1,5% adicional de su PIB en seguridad, en control de fronteras o infraestructuras, puertos, aeropuertos, carreteras. Si no puede llevar tanques al frente porque las carreteras o los puentes o los ferrocarriles no aguantan esos tanques ni su peso, entonces estos no tienen obviamente ningún valor, explica el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker. En su comunicado final, la OTAN explica a propósito de la meta del 3,5% que los aliados acuerdan presentar planes anuales para mostrar de manera creíble y progresiva el camino seguido para alcanzar este objetivo. El seguimiento de la inversión es uno de los puntos más delicados y de él dependerá el mantenimiento de una disuasión potente frente a Rusia, pero también actores como China y Corea del Norte. A fines de 2024, solo 22 de los 32 Estados miembros cumplían con un nivel de gasto en defensa del 2% de su PIB, el compromiso vigente hasta ahora, fijado 10 años atrás. Vamos a hablar entonces ya de este pedido que ha hecho Donald Trump a la OTAN de aumentar un 5% del gasto de defensa. Algunos países se oponen, como España, por ejemplo, sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y 5% son fantasticiones, mucho dinero. Sí. Vivimos tiempos turbulentos, tiempos peligrosos. Hay guerra en el continente europeo, guerra en el Oriente Medio, guerra comercial entre Estados Unidos y China, también la guerra tecnológica por la inteligencia artificial de la cual habló Daniel. Y algunos se preguntan, ¿por qué precisamos más armas? ¿No es más bien tirar leña al fuego? Y por otro lado, sería ingenuo pensar que por renunciar a las armas las guerras se terminarían. Me han contado de guerras pasadas acá en Uruguay que cuando se acabaron las armas, los bandos siguieron atacándose con facones, dientes y uñas. La guerra y la violencia existen casi desde el principio de la humanidad. Comenzó con la envidia que sentía Caín hacia su hermano Abel. Y esta envidia no era el mal de ojo ni algo esotérico, sino era la manifestación del pecado que desde la caída de Adán ha pasado a todos los hombres. Todos somos capaces de cometer las más horrendas formas de violencia e injusticia. Incluso los que hacen manifestaciones contra la guerra muchas veces recurren a la violencia para reforzar su punto de vista. Parece una contradicción. Es una realidad que, con todo el rearme mundial, el potencial destructivo en el mundo aumenta exponencialmente. Y solo podemos desear y orar que las posibles consecuencias de una guerra a gran escala disuade a todos de embarcarse en tal aventura, porque sería realmente desastroso. Como cristianos, no somos llamados a promover la carrera armamentista, pero tampoco somos llamados a organizar manifestaciones en contra, porque nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra el pecado en sí. Y en esa lucha no hay que ser ingenuo tampoco. En esa lucha espiritual no existe lugar neutral. Romanos capítulo 6 nos explica que éramos esclavos del pecado antes de convertirnos, y ahora que hemos sido libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. No hay lugar medio. O sirves a Dios o sirves al pecado. Y por eso es tan importante invertir en nuestra defensa, a estar vestidos de la armadura de Dios, de la cual habló también Alberto, no solo cuando somos atacados, sino en todo momento. Dice Efesios capítulo 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después tomarse unas vacaciones. ¿Verdad? No. Habiendo acabado todo, estar firmes, seguir firmes. Vimalgo, el fundador de Llamada de Medianoche, solía decir que uno de los momentos más vulnerables para un creyente es cuando experimenta una victoria,
porque la reacción natural en cada uno de nosotros es aflojar al conseguir una victoria. Y así le fue a Elías, después de la rotunda victoria en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. Bajó la guardia y se dejó ahuyentar por las amenazas de Jezabel. Entró en pánico. Por eso es importante no solo estar preparado para la victoria, sino tener victoria después de la victoria. Para nosotros también implica un costo tener en orden nuestras defensas. Dice Efesios 6, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto significa renunciar a la mentira. Vestidos con la coraza de justicia. Toda la armadura habla de Cristo. En Cristo estamos seguros, apoyándonos en su justicia. Esta es la coraza de justicia, en vez de la nuestra. Y cada vez que pensamos que merecemos algo por nuestra obediencia, por nuestra trayectoria, por nuestro conocimiento o por cosas a las cuales renunciamos, en realidad estamos olvidándonos de la coraza de justicia, porque Él es nuestra justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hay que hablar de Cristo, hay que salir. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, habla de nuestra confianza, nuestra fe en Cristo. El Señor Jesús en Marcos 4:40 dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el yelmo de la salvación es una vestimenta de protección y de honra. No nos salva, sino testifica de la salvación que ya poseemos, por lo cual podemos levantar nuestras cabezas con confianza. Y en sexto lugar, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que tomarse el tiempo para leer la palabra de Dios, no solamente usar inteligencia artificial para buscar algunos textos, sino leer y meditar en ella. Y por último, séptimo punto, estar orando en todo tiempo. La armadura, como ya dije, es Cristo. Y en este sentido quiero terminar con Romanos 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos llegando al final del programa. Le quiero agradecer a Jan, a Alberto y también a Daniel por los comentarios y reflexiones en el día de hoy. Para comunicarse con nosotros, recordamos que lo hacen por WhatsApp, 00598-99000540. Será hasta un próximo programa, queridos amigos. Que pasen muy bien.